bendiciones. Yo soy el pastor Fernando García Sotomayor y este es su programa Contendiendo por la Fe. En esta ocasión estamos originando nuestra señal desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, Suramérica, para el mundo entero. Y quiero aprovechar la ocasión para continuar con nuestra serie de programas enfocados en esta ocasión en responder a algunas preguntas de trasfondo bíblico, teológico y aún religioso. Son muchas las inquietudes que la gente tiene con respecto a esto y he podido notar que estas inquietudes obedecen también a que hay mucha ignorancia en estos temas. La pregunta en la cual vamos a enfocarnos en el día de hoy es la siguiente: ¿por qué no soy adventista del séptimo día? ¿Por qué no soy adventista del séptimo día? Quiero recalcar aquí el hecho de que existe una iglesia que aparece ante el mundo como una iglesia cristiana y es la iglesia adventista del séptimo día, iglesia que fue fundada por la profeta Helena Harmon de White y que normalmente son iglesias que enfatizan en dos cosas: enfatizan en la venida del Señor y enfatizan en guardar estrictamente el día sábado. En estas dos cosas ellos fundamentan prácticamente su fe y sus costumbres. Quiero responder hoy básicamente por qué yo no soy adventista del séptimo día y de paso pues aclarar algunas inquietudes que algunas personas tengan con relación a esta iglesia y a su doctrina. Para eso voy a responder 7 preguntas, que son las preguntas que cualquier persona se haría para saber por qué no son adventistas y de paso por qué algunas sí lo son. Escuchemos entonces la primera pregunta. Aquí está con nosotros mi amada esposa, Diana Ballestas. Ella va a hacer las preguntas que son, como digo, cualquiera de estas preguntas pueden también ser sus preguntas. Escuchemos la primera. Primera pregunta. ¿Usted cree que Helena de White era una profeta del mismo carácter e inspiración de los profetas de la Biblia? Justamente esta es una de las cosas que no comparto con la iglesia adventista, ni con el adventismo del séptimo día. Ellos creen que su fundadora, la señora Helena Harmon de White, es una profeta al estilo y de la misma revelación y autoridad espiritual que los profetas de la Biblia. Ellos creen que las profecías de Helena de White se pueden comparar con las profecías de Daniel, Ezequiel, Isaías o cualquiera de los profetas bíblicos. Y yo no comparto ese punto de vista. Respeto mucho a la hermana Helena de White y a todos los adventistas del séptimo día, pero no creo que esta mujer haya tenido la inspiración, la revelación divina como para que sus libros y sus profecías, sus escritos sean comparables a la de cualquier profeta del Antiguo o del Nuevo Testamento. Segunda pregunta. ¿Usted cree que el Shabbat debe ser guardado por los cristianos de hoy? No soy adventista del séptimo día porque no creo que el Shabbat, es decir, el guardar el día de reposo, el día sábado, sea un mandamiento que deben guardar estrictamente los cristianos que vivimos bajo el nuevo pacto. No lo creo. Creo que el Shabbat fue dado como una señal para el pueblo de Israel para marcar una distinción entre ellos y los demás pueblos paganos de su momento. Los pueblos paganos que rodeaban a Israel eran pueblos que no adoraban al Dios del cielo, al Dios verdadero, y ellos no tenían un código como sí lo tenía el pueblo de Dios. A ellos les fue dado guardar el sábado, estrictamente, guardar el Shabbat. Y este Shabbat era parte del pacto mosaico. Para los cristianos el Shabbat viene a ser un tipo del reposo espiritual en que entramos
cuando Cristo, nuestro Señor, perdona nuestros pecados. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré reposar, yo os haré descansar. De modo que el Shabbat del antiguo pacto, el Shabbat dado a los judíos, es un tipo de ese reposo espiritual que los cristianos tendrían cuando reconociéramos que Jesús era nuestro Señor y nuestro Salvador. Y finalmente el Shabbat es dado también como una promesa al pueblo de Israel para cuando ellos entraran a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Ellos reposarían al entrar a la tierra de Canaán. Y para nosotros, los cristianos, ese reposo viene a ser el reposo en el que entramos cuando partimos a la presencia del Señor. Cuando un creyente parte a la presencia del Señor, reposa en el Señor. Por eso no soy adventista del séptimo día. Tercera pregunta. ¿Usted cree que la iglesia pasará por la mitad de la gran tribulación? Los adventistas del séptimo día creen y hacen énfasis en que la iglesia cristiana, incluyéndolos a ellos, van a pasar por la mitad de la gran tribulación. Es decir, que la iglesia sufrirá la mitad de la gran tribulación. Se basan en una interpretación que hacen del capítulo 14 del libro de Apocalipsis, en donde el Señor hace allí una especie de siega, una cosecha. Pero si tú miras bien el pasaje, es una cosecha de destrucción, una cosecha para juicio, para condenación. Pero los adventistas creen que ahí es donde se va a ubicar el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros no compartimos eso. Yo no comparto eso. Yo creo que la iglesia no va a pasar por ninguna tribulación. Pasaremos por tribulaciones a manera de principio de dolores de parto, como lo dijo el Señor Jesucristo. Pero este tiempo es un tiempo reservado exclusivamente para tratar con el pueblo de Israel y con las naciones paganas de la tierra. Israel en este tiempo de gran tribulación será guardado. Y las naciones recibirán la justa ira de Dios por causa de su pecado. Ahora, ellos creen eso porque ellos no ubican el tiempo del cumplimiento del plan profético de la semana 70 de Daniel. Esto es una profecía que está en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, 24 al 27. Ellos creen que el cumplimiento de ese plan profético no comenzó en el año 444 con el decreto dado a Artajerjes, rey de Persia. Ellos creen que ese cumplimiento de esas 70 semanas, de la cual hace falta una, que son justamente los 7 años de la gran tribulación, ellos creen que comenzó fue con el decreto dado a Esdras, unos años antes. Por eso ellos creen que con la venida del Señor, el desarrollo de su ministerio solamente se llegó a completar la semana 70 hasta la mitad, que fue justamente los 30 años que cumplió Jesús cuando comenzó su ministerio público. Los otros 3 años y medio corresponden al ministerio que duró nuestro Señor Jesús. Y ellos dicen que esos son los 3 años y medio que hacen falta para que se complete la séptima semana, la semana 70 de la profecía de Daniel. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que comenzó en el año 444, que van 69 semanas de años cumplidas y que hace falta una, la gran tribulación, la semana 70, pero que es algo que no tiene nada que ver con la iglesia, sino con el pueblo de Israel y con las naciones impías que hoy rechazaron al Señor. Por eso no soy adventista del séptimo día, porque creo que la iglesia no va a pasar por ningún tiempo de ira, porque no nos ha llamado Dios a que seamos objeto de su ira, sino de su salvación. Cuarta pregunta. ¿Usted cree que la obra expiatoria de Cristo ya está completa? Completamente. Los adventistas enseñan que Jesucristo no ha completado su obra expiatoria. Que va a haber un tiempo, o iba a haber un tiempo profético en el que Él entraría en el cielo, en el santuario, con su sangre, para completar su obra de redención. Pero la carta a los Hebreos dice claramente que ya Él vendrá por segunda vez a esta tierra sin relación con el pecado. Es decir, sin nada que ver con sacrificio, sin nada que ver con su actitud o con su condición de cordero, sino con su condición de rey. Vendrá a reinar. Ya Él completó su obra. De hecho, cuando Él murió, resucitó y ascendió al cielo,
Antes de subir al cielo, una de sus discípulas, María Magdalena, se le acercó y él le dijo literalmente, no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. Eso quiere decir que unos momentos después, Jesús iba a subir al Padre. ¿Y para qué? Efectivamente, era para completar su obra expiatoria, para completar su sacrificio y ganar para nosotros la redención y el perdón. Por eso no soy adventista del séptimo día, porque yo creo que Él no dejó su obra inconclusa. Él la completó. Él la hizo ya perfecta. Y vendrá nuevamente, pero no para realizar ningún otro sacrificio, sino para reinar. Quinta pregunta. ¿Usted cree que Jesucristo entró al santuario celestial en el año de 1914? Una profecía del adventismo dice que Jesús iba a entrar en el santuario celestial no solamente para completar su obra de expiación. Ellos afirman que Él iba a venir para realizar también una especie de juicio de investigación por los pecados de aquellos que se convirtieran a Él. Increíble, así como usted lo está oyendo. Ellos aseguran que Él entró en el año de 1914 para completar la expiación y para comenzar un juicio de investigación, para que cuando ese juicio se completara, entonces Él regresaba a la tierra, establecía su reino y realizaba el juicio del gran trono blanco, el juicio final. Allí es donde Él iba o a absolver o a salvar a aquellos pecadores que se arrepintieran. Absurdo. Eso quiere decir que ningún adventista cree en la salvación ya. Ellos creen que no hay vida eterna ya. Aunque tú te arrepientas, te apartes de tu pecado, confieses a Jesús como tu Señor y Salvador, ellos dicen, no, tienes que esperar. Tienes que esperar hasta cuando el Señor venga, haya hecho la investigación respectiva de tus pecados y Él decida salvarte o condenarte. Por eso no soy adventista del séptimo día, porque yo creo que si yo confieso a Jesús como mi Señor y Salvador, hoy tengo vida eterna, hoy. Ya Él no va a investigar ninguno de mis pecados, ya Él los conoce, yo se los confesé y Él los perdona y los olvida. Sexta pregunta. ¿Es usted vegetariano? Los adventistas enfatizan en el hecho de que hay que ser vegetarianos, que no hay que comer carne ni mucho menos sangre. Ellos dicen de que hay algún beneficio espiritual, enseñan ellos, que hay algún tipo de beneficio espiritual cuando tú eres vegetariano. Es decir, cuando tu dieta es basada solamente en frutas, en vegetales. Pero la Biblia enseña, el apóstol San Pablo, el apóstol a los gentiles enseña que el reino de Dios no es justicia, no es comida, ni es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que no es por la comida que tú vas a ganar ningún tipo de mérito expiatorio para el perdón de tus pecados o adquirir alguna virtud espiritual. San Pablo es bien claro al permitir cierta tolerancia y nos aconseja en el capítulo 14 de Romanos que hay que recibir al débil en la fe. Para mí los hermanos adventistas son débiles en la fe. Débiles en la fe, pero no para contender con ellos sobre opiniones. No, es para amarlos, para tolerarlos. Y lo que Pablo allí plantea es que no hay ningún tipo de mérito o de virtud si tú comes o no comes de tal o cual comida. Lo importante, dice el Señor, no es lo que entra al estómago, al vientre. Eso no es lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Eso quiere decir que las comidas, las bebidas, no te proporcionan a ti ningún tipo de mérito o virtud espiritual. Es lo que sale del corazón. Solo la sangre de Jesucristo puede limpiar realmente las impurezas del alma. No hay ninguna otra cosa, ninguna otra práctica. Por eso no soy adventista del séptimo día. Séptima y última pregunta. ¿Usted cree que Cristo está haciendo alguna investigación judicial en el día de hoy para perdonar nuestros pecados? No, yo creo que ya la obra de Jesucristo fue completa, fue perfecta. Y el juicio del pecado ya fue hecho en la cruz del Calvario.
Jesús murió allí, en la cruz del Calvario. Y allí él sobre su cuerpo recibió toda la justa ira de Dios por causa del pecado. En su cuerpo. El cuerpo de Jesús fue molido, fue destrozado. Toda la ira de Dios por causa del pecado cayó sobre su cuerpo. Tanto fue así que Jesús sintió la soledad de esa comunión eterna que tenía con su Padre Celestial, al punto que él declaró: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas fueron las palabras de Jesús. Él sintió la soledad, él sintió que la mirada del Padre, la comunión con el Padre se rompió justo en ese momento. ¿Cuándo? Cuando él cargó el pecado, cuando él juzgó el pecado sobre su cuerpo, ahí en el madero. Así es que él no está haciendo ninguna investigación para juzgar al pecado y a los pecadores. No, ya él juzgó el pecado. Ya él cargó con el pecado en la cruz del Calvario. Y a todo el que cree, él le transfiere su justicia, le transfiere su santidad, le transfiere sus méritos y virtudes. Por eso no soy adventista del séptimo día. Muy bien, espero que estas preguntas hayan aclarado sus inquietudes y usted, al igual que yo, tenga claro qué es lo que usted cree, qué es lo que usted profesa. Nuestros hermanos adventistas son una iglesia muy amada. Yo creo sinceramente que cualquier adventista que crea que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios, que Él, su sangre la vertió para limpiar nuestros pecados, es mi hermano. Que viene por segunda vez. Que Él viene por segunda vez, Él es mi hermano. Ahora, si eso, que es lo fundamental, es lo que usted cree como adventista, tú eres mi hermano y te amo en el amor de Jesucristo. Pero si tú crees que por guardar el Shabbat o cualquiera de estas costumbres que la señora Elena de White institucionalizó en la iglesia, si tú crees que esto es lo que te va a dar salvación, que esto es lo que te va a dar virtud espiritual, estás equivocado. Y te invito para que tú realmente conozcas a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida. A todos los amigos y hermanos que pudieron escuchar esto, pudieron verme, estoy extendiéndole una invitación para que se ponga en contacto con nuestro ministerio. Nosotros tenemos las herramientas bíblicas, teológicas y ministeriales para ayudarle en su fe y en su ministerio. Dios los bendiga y hasta una próxima ocasión. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.